Hablar sobre la tormenta que afronta la Bolsa Mexicana de Valores, saluda a Rodrigo Heredia, director de Análisis y Estrategia Bursátil de Grupo Financiero B por Más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Cuéntanos qué factores internos pusieron a temblar nuevamente al mercado accionario. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. ¿Qué factores internos de aquí, del país de México, pusieron a temblar nuevamente al mercado accionario? Bueno, sin dudas algunas iniciativas de parte del gobierno electo, tanto en fondo como en forma, algunos temas también relacionados con ciertos allegados políticos de la nueva administración han generado un clima de muchísima más incertidumbre de lo que ya veníamos sufriendo hace algunas semanas, esto como consecuencia de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Después de eso, la Bolsa Mexicana de Valores recuperó lo que había perdido en esa semana bastante complicada. Sin embargo, temas como las iniciativas para la prohibición de comisiones bancarias y la modificación de la ley que tiene que ver con las concesiones mineras, no solamente el fondo, insisto, sino la forma, también generaron mucha incertidumbre entre los inversionistas internacionales sobre todo. ¿Qué factores externos nos podría señalar? Factores externos básicamente los que le pegan a todos los emergentes. De hecho, hasta hace algunos meses México era de los pocos mercados emergentes que no habían entrado en bear market, se venía defendiendo bien. Su moneda era de la única moneda emergente que no había sufrido una depreciación en lo que iba del año. Era una pequeña apreciación, pero venía teniendo un performance positivo. Sin embargo, como recién lo comentamos, los factores internos fueron los que terminaron de descomponer el desempeño de la bolsa. Factores externos, básicamente los conflictos comerciales y cómo eso afecta a China y por lo tanto el consumo de materias primas. El incremento de la tasa por parte de la Fed, con esto generando salida de flujos, depreciación de monedas locales e incrementos del costo de la deuda a nivel, en un doble nivel, digamos, a nivel de la depreciación de la moneda local y de la tasa de interés. Y en el caso particular de México, como también lo comparte con ciertos mercados emergentes, la caída del precio del petróleo, que si bien actualmente representa solamente el 18% de los ingresos del Estado, una caída del 33% sin dudas tiene un efecto negativo. Y de seguir estas tendencias que nos indicas, ¿qué podría provocar la salida de flujos, sobre todo extranjeros? La verdad que ya estamos viendo esas consecuencias, ¿no? Ha habido una salida de flujos muy importante, ya se ha visto en el tipo de cambio, en el peso mexicano, con una depreciación importante. Pues la bolsa, como lo mencionábamos, casi 19% perdiendo en lo que va del año. La realidad es que hoy es un tema más de confianza, es un tema más de la percepción de riesgo que hay por parte de los inversionistas internacionales hacia México, porque no solamente se vio en el mercado accionario, en el mercado cambiario, también se vio en el mercado de deuda, en donde las tasas y el premio que hoy piden los inversionistas es el más alto en muchos años. Y Rodrigo, ¿consideras que en el sector también hay dudas e incertidumbres sobre el contenido del presupuesto federal para el 2019 planteado? Sin dudas porque el mercado le dio el beneficio de la duda a la nueva administración, incluso, insisto, luego de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, en ese momento se esperaba que el presupuesto que se va a presentar con fecha máxima el 15 de diciembre fuera un presupuesto razonable, prudente y responsable. La realidad es que todas estas actividades que mencioné generaron mucho más dudas. Ayer salió el equipo de la nueva administración asegurando que el presupuesto iba a estar en esos términos. Incluso se mencionó un número por encima de lo que se estaba esperando. Nosotros estábamos esperando un superávit primario de 0.8% y se mencionó que fuera del 1%. Sin embargo, hasta que no se presente no va a haber certidumbre, los inversionistas no van a estar
ciertos o un poco más tranquilos, y no solamente los inversionistas. Ese es un evento sumamente importante, dado que es lo que están esperando las calificadoras de riesgo para hacer o no algún cambio en el rating de México a nivel soberano. Finalmente, como sabes, estamos ya a 4 días de que entre en funciones la nueva administración. ¿Cómo está el ambiente entre los inversionistas extranjeros y locales? Te diría que complicado. Hoy lo que estamos viendo es, a nivel local, la mayoría de los empresarios, de las compañías, si bien no ha cancelado los proyectos que se están ejecutando, sí los proyectos nuevos que se iban a ejecutar, que ya estaban fondeados, que estaban aprobados por sus distintas asambleas, la mayoría están en hold, esa es la realidad, y los inversionistas internacionales más o menos con la misma tesitura, ¿no? Antes de volver a tener una posición y una opinión positiva de México, y por lo tanto regresar la cantidad de flujos, o por lo menos una parte de la cantidad de flujos que han salido, quieren esperar a ver básicamente el wording del evento que mencionás, que es la toma de poder por parte del nuevo presidente, pero sobre todo la presentación del presupuesto en diciembre. Bien, Rodrigo Heredia, te agradezco mucho por tu análisis y por supuesto estaremos al pendiente de qué ocurre en los mercados de cara a que el nuevo gobierno pues tome protesta y asuma la responsabilidad ante el país. Muchísimas gracias. Gracias a vos.